Un saludo, amigas, amigos, una alegría poder empezar un nuevo año juntas y juntos, un año que podamos renovar esperanzas, fuerzas, optimismo, confianza en nuestras luchas, desafíos, en nuestras familias y también en la reflexión pensando en voz alta junto a otras y otros. Creo que el año empieza para América Latina en una forma muy importante, de mucha esperanza también para el mundo, no solo para los países de América Latina. Es muy importante todo lo que ha sucedido en el cierre del 2022 y en el inicio del 23. Dos grandes noticias sobre la derecha y las partes más retrógradas y violentas del continente. Luis Fernando Camacho, de Bolivia, uno de los principales, si no el principal inspirador del golpe de Estado que se le dio a Evo Morales, fue puesto en la cárcel acusado de terrorismo. Juan Guaidó, el llamado presidente interino en Venezuela, fue desautorizado por sus propios partidarios y fuerzas políticas cercanas y se desconoció su gobierno interino. Nos parecen dos hechos tremendamente importantes contra los que promueven la violencia y las peores causas de nuestro continente. También lo más importante ha sido la toma de poder de Lula el 1 de enero y a mitad de año la toma de poder de Petro en Colombia, y también el 1 de enero el 29 aniversario del levantamiento zapatista, una revolución social anticapitalista de raíces tremendamente profundas, realizada en un gran territorio y con una población muy grande, como no sobran ejemplos en la historia del orden social capitalista de los últimos siglos, diría milenio. Entonces es muy alentador toda la construcción de autonomía, de buen gobierno, de salud, de educación, que se ha estado haciendo desde tierras zapatistas y desde otras comunidades del CNI en distintas partes del país. Esto nos hace ver que la historia tiene realmente estos grandes momentos, no le llamaría milagros porque son fruto de la lucha del pueblo, pero son grandes momentos que nos dan fuerza, energía, confianza para todas las luchas que vamos a emprender en este próximo año. Y también que nos arrancan lágrimas porque no hay cosas más dignas y más importantes cuando el pueblo usa su poder, no solo toma conciencia de él, pero lo usa para cambios importantes, que es realmente lo que ha estado pasando en estos países durante el año pasado y el inicio de este. Sobre todo Colombia y Brasil con estos cambios de gobierno, que traen una enorme dosis de esperanza a las vidas de la gente, empezando por los más pobres. Esperanza que es distinta a la ilusión, que carece de un principio de realidad. La esperanza quiere decir que se van a abrir brechas, que se van a abrir nuevos espacios de justicia. La esperanza es ver quién le puso la banda presidencial a Lula y que compartimos con él tantas lágrimas, desde los más excluidos, desheredados, desde los pueblos indios del Amazonas, las mujeres que trabajan recogiendo la basura, los niños que viven en la calle, las personas con cierta discapacidad o capacidad diferente física. Ellos van a ser los actores desde abajo de este gran cambio social que Lula ya dejó entrever desde los ministros que nombró, desde las primeras medidas de detener la privatización de Petrobras, de detener las privatizaciones de empresas estatales, de detener el despojo en la Amazonía, detener el uso indiscriminado de armas de fuego. Fueron sus primeros decretos y muestran con mucha claridad hacia dónde va esta esperanza real. Si la esperanza fuera ilusión, estaríamos en un problema grave y empezaríamos a desanimarnos y a decir que todo lo que le espera no va a poder, y a los 6 meses empezar con la clásica hipercrítica en muchos casos de nosotros, de la misma izquierda, empezando a agrandar y a ver todo lo que no se ha hecho
y dejando de ver todo lo positivo que se hace cada día, que es uno de los fenómenos más fuertes en la infantilización social que los medios se han instalado también en nuestro país, en México. Entonces, tomemos conciencia que este cambio que se está dando es muy importante y que es un punto de partida y no de llegada, y que no se van a resolver las cosas ni siquiera en los 4 años del gobierno de Lula, porque como bien dijo, está enfrentando la herencia de un genocidio, que le está, palabra textual que usó, que le está dejando Bolsonaro, por el COVID, por el hambre, por la Amazonía y los recursos naturales, por el armamento de toda la población. Entonces, tengamos un principio de realidad, una reflexión, y no empecemos a agrandar lo que no se hace y a dejar de ver los grandes cambios que empiezan a darse. Creo que en América Latina, a diferencia de Europa, por ejemplo, estos avances de la izquierda y de los sectores más ligados al pueblo real son de una enorme esperanza también a nivel mundial. Hay un eje que se ha abierto ahora para este año, que es el eje entre Brasil, Colombia y México, que nos parece de una importancia fundamental. Por supuesto que hay países como Argentina, como Boric en Chile, como Arce en Colombia, y quizás Honduras, o la situación de Pedro Castillo no está clara en Perú, que alimentan mucho esta columna vertebral de América Latina de gente de izquierda digna y que toda la vida ha luchado. Me parece muy importante este hecho de Lula, de Petro, de López Obrador, también de Boric y Arce, que son gente que viene del activismo social de base, de las más puras movilizaciones populares, nacionales, amplias y de masas, y que conoce perfectamente lo que es luchar, perseverar, mantener una firmeza permanente en los compromisos, las represiones estatales y de los poderes, y entonces esto le da una característica y un pie a tierra muy importante a estos liderazgos que han emergido. Petro se alió con la izquierda y con una izquierda más radicalizada en parte que su partido, con Francia Márquez, una izquierda de base tremendamente coherente. Lula se tuvo que aliar en la vicepresidencia con la derecha, una derecha central moderada, pero una derecha. Sin embargo, son realidades diferentes, de países diferentes, pero que resultaron para poder dar una vuelta de tuerca en el ejercicio del poder desde los de más abajo. Y esto es lo que hay que cuidar, y también, sumamente importante, no bajar la guardia, no confiarse, porque el control mediático, la infantilización de la población a través de las mentiras, de las medias verdades y de los medios que son quienes construyen el pensamiento y la realidad en la cabeza de mucha gente, es tremendamente poderosa y sigue estando en manos de los poderes más oscuros y de la peor clase política, intelectual y empresarial de las derechas. Y qué decir de situaciones como México. Entonces, Lula y Petro ganaron por un margen muy pequeño de votos, mucho más Petro, solo por 700,000. Entonces, hay que tener mucho cuidado, mucha vigilancia, y no bajar la guardia y estar permanentemente reflexionando y movilizados y valorando todas las situaciones positivas. En México acaba de haber un cambio en la Suprema Corte de Justicia, en la presidencia, y a mí me parece que no es momento de echar las campanas al vuelo y estar hablando de techo de cristal que se rompió y que por fin una mujer es presidente, porque eso en sí mismo no quiere decir nada. Thatcher también fue una mujer, y está lleno de mujeres tremendamente conservadoras, de derecha y autoritarias. Entonces yo creo que hay que estar tremendamente vigilantes sobre este cambio en la dirección de la Suprema Corte, porque no creo que haya ninguna garantía de que sea un cambio hacia el aval de políticas más de avance, de justicia y de cambio social hacia los más pobres y los más excluidos de la sociedad. Porque justamente en Brasil, en Perú, en Argentina y en Bolivia,
parte de los golpes se han tratado, se han dado a partir del lawfare, de todo el aparato legal, el aparato legislativo puesto al servicio de las peores causas. Y justamente eso puede también suceder perfectamente en México, y hay que tener muchísimo cuidado y vigilancia, y la Suprema Corte es una instancia fundamental, como nos lo demuestra la experiencia brasilera, que es la más transparente con Dilma Rousseff y Lula. Entonces, mantengámonos despiertos, alertas y en permanente lucha y confianza.